Bueno, chicos, vamos a seguir con esta tercera parte del video de la unidad 2, tema 1. Y en este caso vamos a hablar de lo que son los flujos de lodos o flujos de detrito. ¿Okay? Ya habíamos visto, digamos, la introducción al tema, el concepto de lo que era un flujo de lodo. ¿Okay? Son sus materiales blandos, sin cohesión, embebidos en agua, que se desplazan a favor de la pendiente. ¿Vale? Había visto que es un flujo canalizado muy rápido, a extremadamente rápido, esa es su característica, alcanzando velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, ¿vale? O en algunos lugares lo reportan como hasta 100 kilómetros por hora, de detritos saturados con comportamiento plástico, ¿okay? Cuyo contenido de agua es significativamente mayor al del material fuente. Bien, estos flujos de detritos o estos flujos de lodo pueden ser consecuencias de lluvias torrenciales, de hielos de glaciares en forma de lares, o movimientos sísmicos, ¿okay? Que causan este desprendimiento de este tipo de flujo. ¿Okay? Y aquí vemos una imagen, nuevamente, como les decía, una imagen donde vemos cómo discurre un curso de agua muy, muy pequeño por este lado y que ese curso de agua en determinado momento tuvo tanta agua en el sistema y tanto sedimento que abarcó toda esta zona que vemos hoy en día manchada y destruida por este flujo de lodo. ¿Vale? Si se fijan el detalle de uno de estos clastitos que están aquí de este material, aquí vemos el tamaño de uno de estos pequeños clastos, ¿no? Alrededor de unos quizás 2 metros, ¿no? De diámetro aproximadamente, estos bolones que destruyen totalmente las estructuras humanas, ¿ok? Como vemos en la imagen de este edificio que fue totalmente destruido, ¿ok? Por este tipo de material. Bien, entonces, los flujos de lodos en algunos países de la América Latina, que son llamados también flujo de barro, colada de barro, tolente de barro, o flujo de detritos o aludos torrenciales. Cualquiera de esos nombres son sinónimos, ¿no? En algunos casos utilizan la diferencia entre flujo de lodo y flujo de detrito porque el flujo de lodo no tiene partículas de gran envergadura, partículas grandes, esos bloques que vimos en la anterior imagen, y cuando tienen esos bloques grandes son llamados flujos de detrito. Vale, yo prefiero llamarlo flujo de lodo en realidad porque el lodo es el que da la fuerza de cohesión para transportar el material. Entonces, la disponibilidad de que haya material grande o pequeño va a depender de la disponibilidad del material, pero el lodo es el que va a ocasionar la fuerza de transporte. Entonces, aquí vemos imágenes de este flujo de lodo en diferentes sitios de Sudamérica o en Chile, en este caso en Bolivia, ¿vale? Bien. Entonces, el flujo de lodo principalmente se origina en las laderas de alta pendiente. Como vemos en esta imagen, hay una ladera con muy alta pendiente, ¿vale? Donde se absorbe grandes cantidades de agua. Entonces, ahí se absorbe. Si hay una lluvia torrencial con cantidad de agua bastante importante, esta cantidad de agua, si son absorbidas por el suelo, por los primeros metros de la capa de superficie, pues, entonces esta cantidad de agua puede llegar a saturar los sedimentos o a saturar la capa meteorizada de las rocas y a hacer que se desprenda. ¿Okay? Lo que dice aquí, produciéndose la saturación total de la masa del suelo y como consecuencia los mismos, la licuación de los mismos. ¿Okay? El suelo prácticamente se convierte en un líquido, ¿okay? En un líquido con alto contenido de agua, bien, y alto contenido de partículas sedimentarias, mayor al 30% de partículas sedimentarias. Y esto obviamente, al ser de característica del líquido, en estar en una ladera, lo que va a tender es a buscar un nivel de base de menor equilibrio. Entonces, por acción de la gravedad van a tender a caer. Vale, aquí vemos esta grafiquita que simplemente lo que trata de ejemplificar es la fuerza que domina en este tipo de fluido. ¿Okay? En este tipo, fíjense, el fluido marrón representa unas partículas sedimentarias, ¿okay? Y el fluido, el agua que está aquí, representa una gota de agua, un líquido, ¿vale? Entonces, en este caso, el líquido, como todos conocemos, su nivel base, su nivel de equilibrio va a estar a nivel donde haya el nivel regional de equilibrio, en este caso el nivel del mar. Entonces, el agua, su nivel base, va a tender a migrar de la zona más alta, con energía potencial más alta, a la zona de energía potencial más baja, hasta que alcance su nivel base. ¿Vale? En el caso de los flujos de sedimentos, los flujos de lodo, en este caso compuestos por agua, pero con gran cantidad de material sedimentario, no van a permanecer solamente en la línea de agua, sino que ellos van a tender a buscar donde haya menor energía potencial, ¿vale? Porque es la fuerza de gravedad la que va a mantener, la que va a ocasionar el flujo, ¿vale?
Bien, estas son características ya de comportamiento mecánico del fluido, pero a nosotros nos interesa específicamente, nos interesa que resaltemos este que está aquí, lo que llamamos un cohesive debris flow o un flujo de detritos cohesivo, que es el que va a ocasionar el flujo de lodo. ¿Vale? Los demás, los otros son otro tipo de flujos que ocasionan tipos de rocas diferentes. ¿Okay? Entonces, en este caso nosotros vamos a enterar el flujo de detritos cohesivos. Como les decía, su urología es principalmente plástica, donde una vez que ocurre la deformación, hay deformación interna en el tipo de flujo. El mecanismo que soporta el flujo es principalmente la matriz. La matriz es arcillosa, lodosa, es la que contiene la cantidad de sedimento, es la que tiene la fuerza para que los sedimentos se transporten. No es el agua como tal. ¿Vale? Cuando nosotros vamos al río, que no hay crecida ni nada, vemos esa agua circulando, es el agua que transporta los sedimentos. Aquí no es el agua que transporta el sedimento. Aquí es la matriz arcillosa, ¿okay? Es una mezcla de agua. Hay mucha agua, pero hay mucho sedimento, ¿okay? Hay mucho, sobre todo, arcilla, lodo. ¿Vale? Y el mecanismo depositacional es principalmente por pérdida de energía, lo que llamamos el freezing o congelamiento cohesivo. Es cuando alcanzamos esas zonas de menor energía potencial, prácticamente hay una pérdida de energía potencial, o se alcanza energía potencial cero y se congela el depósito, ¿vale? Y prácticamente instantáneo. Bien. Pasamos a la siguiente. Bien, el resultado es este. Fíjense que aquí en esta grafiquita lo que hay es una serie de columnitas sedimentarias que representan los diferentes tipos de flujos gravitatorios, ¿vale? Flujos productos de la gravedad. Y en este caso nosotros nos vamos a interesar por este que está aquí, que llamamos debrita, que es el resultado de un flujo de detrito, es una debrita. ¿Vale? Ese es el tipo de roca. Y esa debrita, principalmente las características que presenta son estas, ¿ok? Hay una gran cantidad de lodo que está envolviendo, una matriz que está envolviendo clastos que se encuentran flotando, este es el término que vamos a utilizar, flotando dentro de esa matriz. ¿Okay? Fíjense nuevamente, los clastos no tienen ningún arreglo particular y parecieran estar expuestos allí, colocados con la mano, ¿no? Pegados con plastilina o cualquier elemento así que los mantenga flotando. ¿Okay? Esto es típico de un depósito de un flujo de lodo. ¿Okay? En la parte de aquí abajo vemos otro flujo de lodo, que los clastos sin ningún arreglo particular y la dominancia de la matriz en este caso. Bien. Y aquí fíjense que la diferencia en otro tipo de roca. Entonces, estos que están aquí son debritas, estos que están a la izquierda. ¿Okay? Bien. Ahora, yo les voy a contar una pequeña historia de un flujo de lodo que ocurrió en el año 1999 en las costas caribeñas venezolanas, ¿vale? Fíjense este escenario tan bonito, este escenario tan bonito para vivir aquí, ¿no? Hay un escenario compuesto por una morfología que tiene una montaña que alcanza los 3.000 metros, en el pico Naiguatá, que es este que está aquí, que estoy señalando con el láser, alcanza aproximadamente los 3.000 metros, y es una cordillera de montaña compuesta de rocas ígneo-metamórficas, ¿vale? Principalmente granito un poco metamorfizado, y que tiene una extensión de aproximadamente 200-300 kilómetros en dirección este-oeste, ¿okay? Y es llamada la Cordillera de la Costa. Esta Cordillera de la Costa tiene un ancho aproximadamente en esta zona que estamos viendo de unos 30-40 kilómetros de ancho aproximadamente, y hacia el margen norte de la Cordillera de la Costa, ¿okay? Que es de donde estamos viendo la imagen, es el norte, se encuentra entonces una zona costera, una playa, ¿vale? Que es compuesta por el Mar Caribe. Esto es el Mar Caribe. Entonces, imagínense vivir aquí, en estos sectores tan bonitos, abajo de la montaña, cercano del mar Caribe, por supuesto, donde la visibilidad de agua alcanza los 20-30 metros de visibilidad de agua. Vale, y nosotros podemos tener un apartamento o una casa aquí con una vista al mar Caribe, con pérdida de vista por el horizonte de agua, ¿ok? Lo que se ve es pura un mar, ¿ok? Bien, y con un clima que oscila entre los 20 y 25 grados centígrados, ¿vale? Una temperatura de agua entre 22 y 26 grados centígrados. Bien, por supuesto que es un paraíso, ¿vale? Es un paraíso terrenal vivir allí. ¿Ok? Entonces, este paraíso terrenal con estas características geográficas ha sido aprovechada ¿por quién? Bueno, por los constructores, simplemente para proponer desarrollos urbanísticos en todas estas zonas que están aquí, ¿vale? Toda esta zona, fíjense, que es una zona relativamente plana, en comparación al relieve montañoso que está en la parte de atrás.
Fíjense que hay zonas relativamente planas donde la construcción de viviendas se hace de manera fácil y eficaz, ¿vale? Bien, aquí hay otra zona, si ven un poquito más allá, que tiene las mismas características. Baja el relieve y del relieve encontramos una zona plana donde podemos construir. Entonces, por supuesto, ahí hay desarrollos urbanísticos muy importantes, capacidades hoteleras, o sea, desarrollos hoteleros muy importantes para el turístico, ¿vale? Instalados en esa zona. Bien, aprovechando todo el potencial turístico del área. Bien, si lo vemos un poco más en otra imagen, fíjense las mismas características lo estoy observando. Hay un cinturón montañoso que alcanza los 3.000 metros y en menos de 10 kilómetros bajamos a 0 metros con respecto al nivel del mar. Vale, en este cinturón montañoso totalmente verde porque es el trópico, ¿ok? Es un cinturón montañoso verde. Prácticamente hay en la zona costera el desarrollo de una zona plana, de un relieve plano, que facilita la construcción y el desarrollo urbanístico de determinadas cadenas hoteleras y urbanizaciones para personas. ¿Okay? Fíjense, en esta zona de aquí, de hecho, que les estoy señalando, aquí, si logran ver, hay zonas un poco verdes porque ese es el desarrollo de un campo de golf que hay en esta zona. Aquí. Entonces, bien, estas son las características de esta zona, aprovechada para este desarrollo y para la instalación de las personas y aprovechamiento turístico, ¿vale? Bien, esta característica en esta imagen no se ve muy bien, esta es una imagen de satelital. Nuevamente ahora estamos viendo desde arriba de la montaña, como si estuviésemos parados arriba de la montaña, la parte negra es el mar Caribe, y estas zonas son las zonas planas. ¿Okay? Y aquí están las laderas, ¿okay? Los valles, con la cima, ¿vale? Estas son los valles, mejor dicho, que descienden directamente a esta zona plana. Y aquí vemos entonces que hay una serie de geometría de este estilo, zona plana, ubicada a todo lo largo de esta costa, el que permite el desarrollo de puertos marinos para embarcaciones, ¿vale? Turísticas principalmente. Y aquí hay toda esta serie de cositas planas, ¿vale? Bien, ¿qué pasó? Que en el año 1999, entre el 14 y 16 de diciembre de 1999, cayó aproximadamente 911 milímetros de agua, ¿vale? Una barbaridad, ¿vale? Una atrocidad, si se quiere decir, de volumetría de agua, ¿no? Por curiosidad. Cayeron 911 milímetros de agua en 3 días. ¿Vale? Si alargamos un poquito el periodo y observamos el 12 al 16, fueron 1.198. Y si alargamos a 17 días, fueron 1.207. O sea, prácticamente el 90% o el más cayó en 3 días, del 14 al 16 de diciembre. Si lo comparamos a nivel mundial con otras zonas donde ha ocurrido las mayores lluvias registradas a nivel mundial hasta 1965, fíjense que estos 911 se equiparan prácticamente con este de 930 que ocurrió en la India en el año 1961, perdón, durante un mes. ¿Vale? Aquí cayó en 3 días, lo que en la India fue reportado como un máximo en 31 días, ¿vale? Aproximadamente. Bien. Entonces, allí ocurrió un fenómeno natural importante. La montaña cargada de vegetación, pero con una vegetación con un clima tropical, donde la concha de meteorización, la meteorización química es importante porque hay un clima tropical, un clima cálido, con bastante agua, como decíamos al principio de la revisión de los conceptos básicos de sedimentología y estratigrafía, hay un horizonte, hay una creación de suelo, ¿vale? Y hay una meteorización rápida de las rocas. Entonces había una capa importante de suelo meteorizado que estaba cubriendo esas laderas de las montañas, ¿vale? Esa cantidad de agua que cayó en esos 3 días prácticamente fue absorbida por el suelo y ese suelo se saturó, ¿vale? Se saturó en agua y se convirtió prácticamente en un líquido. Tuvo un comportamiento de tipo líquido, ¿vale? Y prácticamente lo que hizo fue bajar, aprovechar la energía potencial de las laderas y bajar directamente a la cuenca donde se encontraba el río. ¿Vale? Fíjense todas estas cicatrices que hay aquí, todas esas cicatrices que la llamamos así de color marrón, son donde ocurrieron los deslizamientos, ¿ok? Donde ocurrió ese movimiento en masa de ese suelo. Es igualita a las que vemos en Iquien cuando hay estos periodos de lluvia intensa durante 1 o 2 días. Cuando vamos camino a Iquien vemos esas cicatrices de deslizamiento, vemos 1 o 2 que identificamos allí en el subandino. Bueno, ahora imagínense esta montaña cómo quedó después de estos 2 o 3 días de lluvia intensa, ¿vale?
toda la cantidad de cicatrices que vemos es impresionante, ¿vale? Que aportaron sedimento a los valles fluviales. Y estos valles, ¿vale? Fluviales encajados dentro de la montaña, transportaron ese material, ¿vale? En forma de flujo de lodo directamente a la zona plana, ¿vale? A las zonas donde estaban los desarrollos urbanísticos. Fíjense toda la respuesta aquí, ¿vale? Inclusive ustedes logran ver la pluma de sedimento entrando al mar. Este color marrón que ven aquí es la pluma de sedimento entrando al mar. Entonces, todos estos abanicos se replicó por toda la costa, todo este evento, digamos, este fenómeno natural. Y ¿qué causó? Vale. Así, aquí lo vemos un poco a nivel ya más regional. Fíjense, los tramitos verdes son los valles fluviales encajados dentro de las montañas, dentro de las laderas de las montañas. Y aquí estas zonas rojas son las zonas de que le llaman las conos de deyección o los abanicos que están aquí, ¿vale? Donde se arrojó todo este sedimento. Y las plumas de sedimento, esas que veíamos entrando al mar, son estas marrones que están aquí. Entonces, fíjense la cantidad de abanicos que hay acá, ¿vale? Después de este evento de geodinámica externa, que fue la caída de lluvia excepcional y la utilización de estos sedimentos disponibles por la alta mineralización en la zona y llevada de esos sedimentos hasta las zonas de depositación, que son los abanicos estos aluviales costeros, ¿ok? Bien, este fue el resultado, digamos, visto en noticias, catástrofe nacional. Perdimos hasta las ganas de vivir, decía esta persona, fíjense esta persona, la imagen de esta persona montada en su carro probablemente, que es totalmente lleno de lodo, de arcilla, de roca, diciendo perdimos hasta las ganas de vivir. Reconstruir las zonas afectadas costará 10 billones de dólares, ¿vale? De bolívares en este caso, muchísimo dinero. Imágenes como esta eran frecuentes, que hay personas totalmente sin vivienda, las viviendas quedaron totalmente destrozadas, las personas caminando a orilla de la playa y helicópteros llegando para poder sacar a estas personas y ser evacuadas de aquí, porque la conexión con el continente quedó totalmente desconectada, ¿okay? Con el continente no, con la ciudad de Caracas, que es la que queda atrás de la montaña. Las vías quedaron totalmente colapsadas y las personas heridas sin alimentación tuvieron que ser evacuadas a través de vía aérea principalmente, ¿okay? El resultado más impactante fue que hubo alrededor de 50.000 fallecidos, ¿okay? De los que se reportan, fueron 50.000 fallecidos por un periodo, por un evento que ocurrió durante 3 días de lluvias intensas, ¿vale? Y que muchas de las prensas y muchos del conocimiento popular lo enfocaban con esta terminología que está aquí. Fíjense esta terminología que dice: la naturaleza se ensañó contra Venezuela. ¿Vale? Y allí yo le pregunto, ¿fue la naturaleza que se ensañó contra Venezuela o es que pudimos hacer algo nosotros desde el punto de vista de sociedad? ¿Okay? Yo les expliqué dónde estaban instaladas las ciudades, en esas zonas planas estaban instaladas, esa morfología plana allí, costera, estaban allí por algo, simplemente eran zonas de acarreo de sedimento de esos abanicos aluviales. Lo que pasa es que en esa zona es fácil construir, y quedan muy bonitos los edificios en esa zona sin respetar el espacio natural de estos abanicos aluviales, ¿okay? Y bueno, se aprovecharon las condiciones geográficas para desarrollar toda esta serie de cadenas hoteleras urbanísticas en la zona también, y el resultado es simplemente esto, 50.000 fallecidos. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo con que la naturaleza se ensañó? ¿O fue simplemente un descuido de nosotros? Para finalizar este punto, le puedo decir que en el año 1949, es decir, 50 años antes de que ocurriera la tragedia, había ocurrido exactamente lo mismo. 50 años antes había ocurrido una tragedia muy similar, lo único que no teníamos 50.000 fallecidos, no tuvo 50.000 fallecidos porque no había esta cantidad de desarrollos hoteleros y urbanísticos en la zona. Entonces los fallecidos fueron mucho menores, pero ya se conocía que esto podía ocurrir. Y en 50 años, en apenas 50 años, nuestra memoria histórica simplemente desapareció. Desapareció la memoria histórica y con ello simplemente nos posicionamos nuevamente en sectores que son de alta amenaza, ¿vale? Alta amenaza geológica. El sitio es claramente identificable. Yo estoy seguro que si ustedes le dieran un mapa topográfico de la zona en el día de hoy, ustedes dijeran, esta zona es plana, es porque aquí hay un abanico aluvial que se ve claramente. Tratemos de respetar el espacio del abanico aluvial o tratemos de hacer las
construcciones ingenieriles adecuadas para que cuando ocurra un evento como el de como el que va a ocurrir para ocupar estos espacios, no haya pérdida humana, no haya pérdida económica, ¿vale? Y no simplemente pensar que como ocurrió hace 50 años no va a volver a ocurrir. O como ocurrió en el 1999, entonces ocurrirá dentro de 50 años más, aprovecharemos el espacio. Bien, es un poco de término de reflexión, ¿no? Un poco de traer a nosotros la reflexión. Nosotros como geocientíficos tenemos parte de responsabilidad en este tipo de cosas, de tragedias, responsabilidad de identificar los riesgos y decir, bueno, son zonas que están bajo amenaza, dar nuestro punto de vista y aportar, ¿vale?, a lo que serían planes de ordenamiento y plan de planificación y ordenamiento territorial, ¿ok? Bien, entonces si seguimos con la siguiente diapositiva, ya entrando en lo que sería la identificación de esos abanicos, esta es una imagen de la misma zona, aquí vemos prácticamente las laderas de dos montañas, un valle encajado, que sería el sistema fluvial de donde se alimentó con los deslizamientos de las laderas, y aquí prácticamente por donde sale ese valle fluvial, una vez que alcanza un sector de topografía baja, él despliega todo su material sedimentario y lo deposita en forma de abanico, ¿vale? Aquí vemos prácticamente lo que es el abanico, en este caso es un abanico aluvial, costero, ¿vale?, que está siendo cargado de mucho sedimento. Miren el mar de qué color está, la cantidad de sedimentos que está trayendo. Entonces nosotros debemos hacer una cartografía rigurosa, profesional, que nos permite identificar cuál es la zona de impacto de ese abanico. Bien, aquí lo vemos un poco otra imagen de la zona, ¿vale? Vemos entonces otra vez el valle viniendo de la zona de la montaña y toda la cantidad de materiales que aporta y que deposita en toda la zona frontal. Y en la zona donde hay pérdida de energía también hay acumulación de material grueso, ¿ok? Material grueso que causa estrago también si nos instalamos en todos, digamos, los espacios naturales del río y del abanico aluvial, ¿ok? El material sedimentario depositado, ¿vale? Ya ustedes lo ven, miren este pequeño clasto que está aquí, este pequeño bloque que lo está midiendo el señor con una cintita, para ver su envergadura, ¿vale? Esto está depositado en la parte prácticamente del ápice, cuando está saliendo del sistema fluvial y está convirtiéndose en un abanico, está depositado en este bloquecillo. Y miren la cantidad de material diferente que hay, no hay ningún escogimiento preferencial de grano. Los granos son de diferentes texturas, angulares, redondos, semiangulares. Y aquí estamos midiendo un espesor de este flujo, prácticamente un flujo instantáneo. Imagínate que este flujo ocurre en cuestiones de segundos, ¿vale? Alrededor de 1,80 m, vamos a decir, 1,90 m depositado en cuestiones de segundos. Con este tipo de partículas arrasa cualquier estructura humana que pueda haber. Vale, aquí vemos un ejemplo de esto, de este edificio prácticamente de ¿cuántos pisos hay aquí? 8, 9 pisos, porque hay uno que está totalmente enterrado en el lodo, ¿ok? 1 o 2, no sabemos, ¿ah? Fíjense los bolones que llegan a estos niveles, los bloques gigantes, que destruyeron totalmente la pared, que colapsaron la estructura, ¿okay? Bien, entonces de esta manera identificamos los abanicos aluviales en forma de geométrica, en forma de cono, ¿vale? Este es lo que llaman un cono, que parte del ápice, que es esta zona roja que está aquí, ¿vale? Y esta zona se despliega un cono prácticamente que tiene todo, ¿no?, una cantidad de sedimentos depositados por este abanico aluvial. ¿Okay? Normalmente tenemos un canal que alimenta, un canal fluvial que alimenta ese abanico, ¿vale? Y que está encajado dentro de las montañas. En esta imagen lo vemos el canal fluvial. Alcanzamos el ápice, y una vez que sale el ápice y alcanzamos topografía más baja, el abanico es totalmente desplegado. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente el abanico no está activo en todo su esplendor, sino que el abanico está activo, como lo dice esta imagen esquemática, en un pedacito. Estas rayitas más gruesecitas indican el abanico activo, ¿vale? Pero nosotros debemos tener la capacidad de poder identificar cuál es el abanico inactivo, que es todo lo amarillo que está señalado aquí. Bien, y para nosotros todo esto amarillo va a ser una zona de amenaza, ¿bien? Entonces aquí en esta imagen, en esta fotografía, vemos que el abanico activo está instalado en esta zonita solamente y el cual puede ser desplazado. De hecho, se desplaza lateralmente. En este caso está solamente en esta zona, pero que toda esta zona ha sido depositada por
la migración lateral o por un evento catastrófico del flujo de lodo. ¿Okay? Bien, estas fueron las imágenes que estuvimos viendo el día del día de los repasos de los conceptos de morfología. Nuevamente en una imagen satelital vemos un abanico aluvial prácticamente con su zona representada con el ápice en esta zona aquí y la geometría estilo cónica. ¿Vale? Vemos un abanico activo en esta zona de acá y ese acá como que un abanico inactivo. ¿Bien? Entonces, como vemos otro que está aquí con su canal principal de alimentación, el ápice y nuevamente la forma cónica donde se despliega la mayor cantidad de sedimentos. ¿Dónde están los riesgos? Bueno, ¿dónde están los riesgos? No, mejor dicho, antes de hablar de riesgos, fíjense, lo que yo le decía, esto es una zona montañosa, imaginemos el caso de Venezuela nuevamente, llegamos a construir, vemos toda esta zona plana y vemos un riachuelo que discurre ligeramente por aquí. Volvemos que discurre por aquí. Bueno, este es el paraíso. Y podemos instalar todo tipo de construcciones, todo tipo de desarrollo urbanístico en estas zonas planas o relativamente planas. Aquí. Aquí si el río discurriera por aquí solamente. Entonces aprovechamos toda esta geometría y imagínense que aquí está el mar, ¿no? Sería perfecto. Y aquí hay otro, y aquí hay otro, y así lateralmente. Entonces básicamente eso fue lo que ocurre con este tipo de abanicos. Son zonas planas, donde no hay circulación de agua constante, y pensamos entonces que podemos, que está favorecido para desarrollar o poner urbanizaciones, ¿ok? Desarrollar urbanizaciones en esa zona o ocuparlas de forma humana, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? Cuando este canal fluvial es alimentado con arcillas o flujo o lodos o material sedimentario de las laderas de esta montaña, ¿vale? Cuando se desprenden deslizamientos y esas laderas, esos deslizamientos van al canal fluvial y este río pasa a ser de un comportamiento, vamos a llamarlo, un comportamiento de transporte por agua, vamos a transportar ahora por lodo y vamos a convertir un flujo de lodo. ¿Vale? Ese flujo de lodo va a llegar a esta zona y va prácticamente a depositar todo esto o más y va a arrasar con lo que hay allí, como ocurrió en Venezuela. ¿Bien? ¿Sus características cuáles son? Bueno, sus características topográficas, cómo identificarlo. Ya ustedes han empezado a trabajar con ellos y estoy seguro que lo identifican claramente en esta imagen. Vemos esta parte de abajo de la figura. Vemos un relieve, digamos, con pendiente relativamente abrupta, un cinturón o una parte montañosa, vamos a llamarlo así. Y en esa parte montañosa está descendiendo ciertos valles rectilíneos, ciertos valles fluviales, ¿vale? Que descienden y una vez que alcanzan una zona de menor altura o de menor pendiente, prácticamente despliegan, los abanicos despliegan todos sus segmentos. Y entonces se forman este tipo de geometría, ¿vale? Simplemente estas curvas que están aquí en forma cónica, es simplemente el relleno sedimentario de los abanicos aluviales. Bueno, prácticamente lo ven allí completito. ¿Okay? Este se llama el alluvial fan de Creek. ¿Okay? Vale, entonces nuestra geometría sería desde aquí el ápice, partiría más o menos en este sentido, yo lo pondría por este sentido. Vale, el otro día en la práctica estuvimos viendo un poco los criterios de cómo hacer los límites del abanico, y yo lo llevaría sin temor a equivocarme, lo llevaría hasta aquí. Vale. Bien. Aquí vemos otro abanico. En este caso lo estuvimos trabajando bastante en la práctica, como determinar los límites laterales. Nuevamente la zona de relieve de pendientes abruptas, vamos a llamarlo así, el río encajado, y el río una vez que sale, si está cargado de sedimentos, prácticamente lo va a transportar. Si está cargado en forma de flujo de lodo, lo va a transportar y lo va a depositar en todas las direcciones. Entonces, aquí, en estos laterales, yo les decía que se fijaran que hay un cambio en la concavidad de las curvas, y eso nos indica más o menos el límite lateral del abanico. Entonces, podríamos trazar el abanico por aquí. Bien. Y yo lo llevaría hasta esta parte frontal. Fíjense que aquí las curvas ya están discurriendo. Vale. Y aquí, obviamente, ocurre el cambio en la concavidad de las curvas. Yo lo pondría un poco por acá. Y lo pondría aquí. Por supuesto, es una cartografía que estamos haciendo con imagen satelital, con unos datos topográficos. Después habría que irla a chequear sobre el terreno. Vale. Bien. Bien, ya para finalizar entonces lo que sería inundaciones y flujo de lodo, aquí yo les he traído este mapita donde están cartografiados esos dos elementos.
Y en este caso vemos entonces que hay una zona montañosa, ¿okay? Una zona montañosa que es esta zona rosada, compuesta por un complejo metamórfico principalmente metamórfico y algunos granitos, ¿vale? Toda esta zona. Y que de esa zona hay un sistema de drenajes instalados que descienden de la zona montañosa hacia zonas más bajas. Una vez que alcanza esta zona, punteadas que estoy poniendo aquí, parecieran ser zonas de relieve mucho más bajo, ¿vale? Donde predomina el material sedimentario depositado en forma de, fíjense los abanicos, ¿okay? En forma de abanicos aluviales. Ahí está muy bonito, el de Quebradas Las Cañas, un abanico muy bonito, el de La Chicla, y aquí hay otros que se superponen, entonces distorsionan un poco su geometría, ¿vale? Pero sí pueden ver en formato general la forma de abanico. Entonces estos son abanicos. Hay dos niveles de abanico, abanico aluvial 1, abanico aluvial 2, diferenciados con los diferentes colores. Y en todos ellos dicen que hay la litología de flujo de detrito. ¿Okay? Debris flow, flujo de detrito, quiere decir que estos son eventos que cuando se depositaron, fueron depositados muy caóticamente, muy rápidamente, con velocidades muy rápidas, y que si había alguna estructura instalada en esa zona, simplemente arrasaron con esas estructuras prácticamente, ¿vale? Entonces todo este sistema del piedemonte de esta montaña, vamos a llamarlo así, es un sistema expuesto a este flujo de detritos, un sistema de alta amenaza. ¿Bien? Luego, si seguimos bajando ese flujo de detritos, vemos que aquí abajo, este sistema azul, dice que es la llanura de inundación del sistema fluvial. ¿Vale? La llanura de inundación probablemente un sistema fluvial que transcurre de norte a sur o de sur a norte, no sé cuál es el sentido, pero su orientación es principalmente norte-sur. Bien, y tenemos entonces terraza fluvial T2 y terraza fluvial T1. ¿Okay? Dos niveles de terraza, ¿okay? Cada una más alta con respecto a la otra. ¿Okay? Bien, entonces en este caso tenemos una zona de inundación, probablemente está asociada a la zona de llanura de inundación, es una zona de amenaza alta de inundación, y la T1 habría que ver las alturas, probablemente sea de media o de baja o de muy baja, no reportan en el mapa eso, pero sí es una zona expuesta a amenazas de inundación fluvial. Entonces, más o menos, fíjense en este mapa podemos ver, inclusive antes de hacer el cierre, vemos aquí un elemento que dice escarpe de falla, que sería nuestro próximo componente a analizar, escarpe de falla, y está en esta zona. ¿Okay? No se ve muy bien la simbología, pero aquí hay un escarpe de falla asociado, probablemente con la actividad de una falla neotectónica, una falla con actividad en el cuaternario, porque está cortando sedimentos cuaternarios, significa que pudiera representar un elemento de riesgo, un elemento de amenaza para la zona, ¿no? Amenazas desde el punto de vista sísmico. ¿Bien? Entonces, en este mapita identificamos tres elementos de amenaza. ¿Okay? Los elementos de amenaza por flujo de lodo, que dijimos que eran estos abanicos que están aquí. Amenazas por inundación, representado con esta llanura de inundación que está aquí. Y amenazas por evento sísmico, representado por este escarpe de falla que está aquí. Bien, esto es más o menos un mapa de amenazas construido desde un enfoque geomorfológico. ¿Okay? Aquí todavía es netamente geomorfológico, pero nosotros le estamos dando la interpretación y convirtiéndolo en un mapa de amenaza. Bien, chicos, yo con esto terminamos lo que sería entonces este subcontenido del tema 1, lo que sería inundaciones y flujo de lodo. Comenzaríamos después del próximo video, vendría la parte de sismo y fenómenos relacionados. Bien, entonces les dejo este material para que ustedes lo vean. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaratoria que necesitamos tener sobre el material que hemos discutido, me pueden escribir por correo, me pueden escribir por WhatsApp, y volvemos a ver y volvemos a discutir cualquiera de los conceptos que no haya quedado claro. Bien, entonces les dejo el video y ya saben, me pueden escribir en cualquier momento. Adiós.